Mis amados, quiero compartir con ustedes una palabra especial el día de hoy. Creo que el Señor preparó todas las cosas. Y si usted está aquí en esta mañana, justamente es porque Dios quiere darle una palabra de aliento, de ánimo. Y espero en el Señor de que su mente esté cautiva en el Señor. Cautiva en el buen sentido, por supuesto, centrada en el Señor. Y que la palabra que he preparado en esta mañana, mediodía ya, pueda traer un fruto de bendición para cada uno de nosotros. Y está basada en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 25 al 34. Bendecimos a los pequeños que van a su clase también. Amén, siempre se me olvida. No está mi yerno para recordarme. Los niños, dice. Dios bendiga a los pequeñitos que van a su clase, a las maestras allí. Amén. Tienen una mesita nueva hoy día que Samuelito la hizo ahí para los niños. Damos gracias también por ese regalo. El Señor les bendiga. Marcos capítulo 5. Vamos a estar compartiendo versos 25 al 34. Y el título, como ya lo he puesto allí en las redes sociales, La fe que toca a Dios. La fe que toca a Dios. Y dice Evangelio de Marcos 5, verso 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado, ¿qué dice? Todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, ¿qué dice? Le iba peor. Yo no sé si nos podemos identificar en algún momento de nuestra vida como que de repente nos va peor. Bueno, Dios siempre tiene propósitos. Verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué es lo que hizo esta mujer? Tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de ¿quién? No del manto, no es el manto, sino de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué hermosa palabra de Jesús. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. ¿Qué es lo que le hizo salva? Tu fe. Por eso que el título de esta palabra es la fe que toca a Dios. Cada uno de nosotros, mis amados, tenemos el gran desafío. Cada día tenemos el desafío de que por medio de la fe nosotros podamos tocar al Señor. Vamos a viajar en esta palabra o a través de esta palabra en la vida, en un momento en la vida de Jesús. Vamos a ver allí la importancia que tiene esta historia, porque sin duda alguna, hermano, el deseo de Dios es que cada uno de nosotros nos podamos identificar con el relato
de la palabra de Dios. Nos trasladamos hacia ese momento en la vida de Jesús, un momento lleno de caos, un momento lleno de necesidad, donde una mujer, recuerde que estoy predicando en la serie de sermones de biografías, pero aquí no dice el nombre de la mujer, por lo tanto es una mujer anónima, pero que a pesar de su anonimato, no sabemos el nombre, es una mujer que hasta el día de hoy se dio a conocer por una mujer que tuvo una fe que tocó el corazón del Señor. Una mujer anónima nos enseña una gran lección sobre la fe. La historia que se encuentra en el relato que acabamos de leer, sin duda alguna es un testimonio de la desesperación que se transforma en esperanza a través de un simple pero audaz acto de fe. Yo no sé si en esta mañana usted llegó tal vez con una necesidad específica, sin duda a lo mejor no con un flujo, con una enfermedad como esta, pero probablemente venimos al Señor con alguna crisis y que necesitamos un toque del Señor. La importancia, mis amados, en primer lugar que tenemos que aprender es que debemos acercarnos a Dios con una fe de tal magnitud que esa fe toque el corazón de Dios. Esta mujer, ¿cierto?, es un vivo ejemplo. Y para entender la magnitud, hermano, de la acción de esta mujer, debemos considerar el contexto cultural y religioso en que ella se movía. Sin duda que para nosotros no tiene mucha relevancia, tal vez, esta mujer tenía problemas, ¿cierto? Hay una metrorragia, tal vez, como se llama, un problema de flujo de sangre, y las mujeres dirán, bueno, yo tengo todos los meses. Sí, pero dura 3 días, 4 días máximo. Esta mujer, 12 años con flujo de sangre continuo. Era una sonda. Ahora, usted dirá, pero que eso es tan íntimo. Pero es que no es tan así. Porque hay un contexto cultural y religioso en que esta mujer vivía. ¿Por qué? Porque según la ley de Moisés, una mujer con flujo de sangre normal, habitual, era considerada ritualmente y religiosamente una mujer impura. ¿Se acuerda de los leprosos? También los leprosos eran considerados impuros. Por lo tanto, imagínese usted esta mujer viviendo en ese contexto. Por un lado, su enfermedad incurable, 12 años, había gastado, dice, todo lo que tenía. Y es más, dice la Escritura, le iba peor. Era rechazada porque ritualmente era una mujer considerada impura. Levíticos capítulo 15, versículo 25 en adelante, la Escritura señala ahí en la ley de Moisés, y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días habituales de su menstruación. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre, es decir, de lo habitual. Cualquiera que tocare esas cosas también será inmundo. Entonces, la sociedad a su alrededor, no dice si tenía hijos o no, no lo dice el pasaje bíblico, pero en definitiva, esta mujer cargaba no solo, hermano, con una cuestión física de enfermedad, sino que cargaba con el peso del rechazo de la sociedad, porque era considerada inmunda, y lo más probable es que era reconocida por ser una mujer inmunda, de acuerdo a la ley y al contexto cultural, ley religiosa. Si alguien la tocaba, esa persona también quedaba inmunda. Obviamente que nadie va a querer contaminarse con alguien así. Ese era el contexto de esta mujer. Esta condición no solo afectaba su salud, sino que era una condición que la aislaba por completo de la sociedad.
Todo lo que ella tocaba se volvía impuro. Y cualquiera que la tocara se contaminaba. Así que esto significa, hermano, que esta mujer no podía participar en la vida social, en las reuniones familiares, ni mucho menos en la adoración en el templo o en la sinagoga. Durante 12 años, esta mujer había vivido en las sombras, en las penurias. Si nosotros pudiésemos compararnos, ¿cierto?, con la situación que nos ha tocado vivir últimamente, yo no sé si nos comparásemos, si lo que nosotros estamos viviendo es de tal nivel, de tal envergadura como lo que le tocó vivir a esta mujer. Los chicos siempre hablan, ¿cierto?, me rechazan en el colegio, sí, será al mismo nivel de esta mujer. Porque esta mujer ni siquiera podía haber recibido el abrazo de sus padres, de su madre, si tuviera esposo, ni de su esposo. Una mujer que vivía en las sombras, sin contacto físico. Nosotros nos abrazamos aquí, abrazamos a nuestros hijos, que es un deleite, ¿cierto? Besarlos, estar con ellos, disfrutar. Pero esta mujer estaba viviendo en las penurias, sin esperanza, sin identidad. ¿Qué identidad podía tener? Más que la de un despreciado, desechado, de una persona inmunda, como los leprosos. No era solo, hermanos, una enfermedad. Por eso es que a veces, hermano, Dios, por supuesto que se vale de las situaciones naturales de la vida, porque a la veces dice la gente, pero ¿cómo Dios me manda? No, Dios no manda nada. El curso de la vida es así. Hay virus, hay bacterias, hay enfermedades, hay situaciones, hay crisis. Vivimos, ¿cierto?, también las situaciones del ser humano, las malas decisiones o las venganzas o las envidias. Y nosotros vivimos en este mundo así. Pero en este caso no era solo una enfermedad. Era una sentencia de muerte social. Era una sentencia de muerte espiritual. Sin embargo, el relato bíblico es maravilloso, porque lo que vemos en esta mujer, hermanos, las acciones que toma esta mujer son de gran ejemplo para nosotros. Y que en esta mañana nosotros podamos también aprender 4 lecciones relevantes de lo que esta mujer hace, porque el título era La fe que toca a Dios. Lo primero que aprendemos de este relato, versos 25 y 26 de Marcos, dice la Escritura: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer había sufrido 12 años, había gastado todo su dinero. O sea, el tema de los médicos no es solo de esta época. Lo había gastado todo. En lugar de mejorar, su condición había empeorado. Había agotado todos sus recursos, toda esperanza humana. El sufrimiento era un sufrimiento crónico. 12 años. Ese sufrimiento crónico la llevó a un punto de quiebre, un lugar donde solo le quedaba una opción. Así que, mis amados, si en esta mañana usted está viviendo en un punto de quiebre, en una situación, se ve como allí encerrado o se ve confrontado en una realidad dura, hostil, amarga, tal vez lo que debemos hacer en esta mañana es imitar lo que esta mujer hizo. Porque había probado de todo. Antes le iba peor, pero le quedaba una opción, tal vez la que no hemos aprovechado nosotros. Tal vez le quedaba una sola opción. ¿Cuál era esa opción? Jesús. Esta desesperación, mis amados, nos recuerda el relato bíblico también ahí en Marcos capítulo 2, verso 1 al 5, cuando un paralítico que obviamente estaba allí en el lecho por muchos años,
y que la casa de Pedro, del apóstol Pedro, estaba tan abarrotada de gente que prácticamente el paralítico no tenía opciones físicas para poder entrar a la casa donde estaba Jesús. Pero este paralítico, gracias a Dios, contaba con buenos amigos, porque dice el relato bíblico que los amigos rompieron el techo, porque en aquel lugar no eran los techos como ahora, ya generalmente eran de adobe o de paja arriba, cuando no había azotea. Entonces dice el relato bíblico en Marcos capítulo 2 que los amigos del paralítico lo descolgaron allí a donde estaba Jesús. Estaba postrado, no podía llegar a Jesús por sí mismo. La multitud le cerró el paso, pero sus amigos, movidos por la desesperación y la fe de este hombre, lo bajaron por el techo. Su impotencia física, al igual que la de la mujer, los llevó a un acto de fe radical. Llévenme donde está Jesús, a como dé lugar. Y esas son las acciones que muchos desafortunadamente no están dispuestos a hacer. Prueban de todo, van, que le lean las cartas, que tomen remedio, que aquí, que fulanito, que por allá en el rincón hay alguien que... Pero menos Jesús, menos con el Señor. Y la gente se da un golpe, otro golpe y otro golpe. Recuerdo el caso de mi hermana Margarita, que muchos la conocen, que está en Brasil radicada ahí. Ella, antes de conocer al Señor, estaba en un periodo de angustia, de amargura, de depresión muy, muy fuerte. Ella trabajó años en el hospital de Quillota. Y bueno, para los que no saben, ella tenía 3 hijos, que es el sobrino mayor nuestro, y el de al medio, Samuelito, en un paseo de curso aquí en Olmué, tenía 15 años y falleció. Se cayó en un acantilado como de 80 metros allí, el niño. Y obviamente eso produjo un estado de desesperación, de angustia, de depresión y problemas en el matrimonio asociados allí también que se generaron. Y claro, muchas veces le habíamos hablado del Señor, mi esposa igual, pero no había caso. Una amiga de ella la llevaba a ciertos lugares, qué sé yo, de peregrinación, y no había caso. Y recuerdo que en esa época estaba mi mamá y le dice a mi esposa si podía ir a ver a mi hermana. Ya llevaba más de una semana que no salía de la casa y tenía problemas allí también de intentos suicidas, qué sé yo. Y ya le habíamos hablado del Señor, inclusive nos había acompañado a algunos eventos, pero estaba ahí como una ostra cerrada. Hasta que cuando mi esposa le ministra y le dice: ¿sabes qué, Margarita? Vengo a hablarte del Señor, pero si tú no dejas de lado todas las demás cosas y no le das la oportunidad única y exclusivamente al Señor, difícilmente tú vas a salir de este estado. Porque lo has probado todo, como la mujer. Has probado todo y mira dónde estás. Tómate de la mano del Señor, pero no a medias. Tómate del Señor. Ama al Señor, entrega tu vida al Señor, hermano. Y desde ese día hubo un cambio 100% radical en días, hermano. Y el Señor la sacó de ese estado de angustia, de amargura, y hoy han pasado muchos años. Ella conoce al Señor y no exenta de dificultades, de crisis, pero lo que hizo el Señor es sanar su corazón, ayudarla, restaurarla. Ella testifica del Señor, ha llevado a los pies del Señor a muchas personas. Ella trabaja cuidando adultos mayores generalmente y les habla del Señor, los cuida. Allí ella en Brasil sí sirve también al Señor. Es como el caso de esta mujer. Hay un punto de quiebre entre la desesperación y la fe.
Por eso es que cuando estemos desesperados, cuando no haya salida, cuando veamos que la situación se vuelve, como decimos en Chile, color de hormiga, es entonces ese momento donde vayamos a los pies del Señor, porque ese punto de quiebre puede ser la oportunidad para nosotros de ser sanados, de ser restaurados. Muchas veces, mis amados, el sufrimiento y el fracaso son la forma en que Dios nos lleva al final de nosotros mismos. Es decir, a que estemos allí, ¿cierto?, sin fuerzas. ¿Para qué? Para que solo dependamos de la fuerza del Señor. A veces necesitamos llegar a un punto de total desesperación para darnos cuenta de que la respuesta no está en nuestros esfuerzos, no está en las personas, sino en el poder de Dios. Así que si usted ha agotado todos sus esfuerzos, todos sus recursos, todas las fuerzas, está sin esperanza, no está en un callejón sin salida. Hoy está aquí para tener un encuentro con Jesús. La desesperación no es el final de la historia. Es la puerta de entrada a la fe. Segunda lección. La fe genuina es un acto de valentía. La fe genuina es un acto de valentía. Recuerde el contexto de esta mujer. Nadie podía tocarla ni ella tocar. Todo lo que tocaba era inmundo. Todo lo que tocaba. Despreciada, desechada. Sin embargo, ella tuvo una fe cuya característica era la valentía. Había una gran multitud donde cada roce la hacía impura también. Y probablemente los que la conocían allí, especulamos, pero posiblemente la rechazaban, la empujaban. Sin embargo, la fe genuina de esta mujer fue un acto de valentía. Se sobrepuso. Ella dijo, no, es que Jesús está por allá, hay tanta gente. No, y esta mujer siguió. No se detuvo. No pidió permiso. Con la reputación que tenía, con su estado de salud y su creencia de que contaminaría a todos, se atrevió a acercarse a Jesús. Ella no dijo, Señor, sáname. Ella se dijo a sí mismo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Ese acto de fe valiente nos recuerda también el relato del centurión romano que fue a Jesús. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Que a pesar de la autoridad que tenía este hombre y de la posición que tenía, se humilló ante Jesús para pedir la sanidad de su siervo. Y en lugar de llevar a Jesús a casa porque podía hacerlo, porque era autoridad, él podría haberle dicho a los soldados, tomen a Jesús y llévenlo a la casa para que sane a mi siervo. Y no lo hizo así. Él va donde Jesús, se humilla ante Jesús y le dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Señor, solo di la palabra porque yo creo que tú puedes sanarlo. Yo soy un hombre que estoy bajo autoridad y si le digo a un soldado, anda para allá, el soldado va. Así que yo creo que si tú dices la palabra y das la orden a distancia, mi siervo será sano. Y así sucedió. Así que la fe genuina es un acto de valentía. Es de valiente que usted esté aquí en esta mañana. Es de valiente cuando nosotros buscamos el rostro del Señor. El centurión confió en que la palabra de Jesús bastaría. Y Jesús se maravilló de su fe. Al igual que se maravilló de la fe de esta mujer. Así que la fe no es una creencia pasiva, mi hermano. La fe es una acción audaz.
No, yo creo en el Señor, yo creo que Dios va a orar y nosotros damos pasos y hacemos las acciones necesarias. Como en esta mañana la hermana Ángela viene de allá de Viña, ¿cierto? De Viña, aquí. Pasos de fe, eso es lo que Dios quiere, como la hermana Milka allá atrás. Las visitas que tenemos en esta mañana, pasos de fe, los hermanos de Illapel, pasos de fe. La fe no es una creencia, es una acción. Nos obliga a movernos, a tomar riesgos, a hacer lo que parece imposible para tocar a Jesús. Como sea, yo voy a estar aquí. Mi esposa en esta mañana, bueno, ayer llegó bastante mal de salud, ella ha estado bastante quebrantada su salud. Y esta mañana me dijo, no sé si vaya, estoy delicada. Pero si tú oras por mí, me unge, en una de esas el Señor me sana. Así que oré por ella y al rato ahí la veo que ella estaba toda firulada. Claro. Yo dije, a lo mejor va a ser canje, como algunos que, como ayer fue a los jóvenes, hace canje por el domingo. ¿Qué estás dispuesto a hacer hoy para alcanzar a Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Esta mujer, con todo el escenario en contra, se abrió paso. Tuvo una fe genuina. No, yo tengo que estar allí. No, me da lo mismo que el achaque, que el lumbago y que sí, a veces no nos podemos levantar. El único que no se puede enfermar soy yo, porque sí. Allá quedó Anita con Diego también, que estaban bastante, aparte del cansancio físico, está también la situación del papá de Diego, nuestro consuegro, que está, hermano, bastante ahí. Está mal la cosa. Así que aprovecho y hago este paréntesis para que oremos al Señor por la familia, por Diego, por Anita y por la hermana Verónica. Y por supuesto que el Señor puede hacer un milagro en la vida de nuestro hermano Andrés, y oramos por un milagro. Así que la fe no es una creencia pasiva. ¿Qué estamos dispuestos a hacer hoy para alcanzar a Jesús? Nos detiene el miedo, la vergüenza, el que dirán. No, es que ya han orado tanto por esto y ya me da vergüenza pasar de nuevo cuando hacemos un altar. Pero es que no pasa nada. Esta mujer nos da un tremendo ejemplo. Esta mujer nos enseña que debemos superar la vergüenza social, las barreras religiosas para alcanzar a Cristo. Nuestra necesidad de Él es más grande que cualquier juicio que la gente tenga acerca de nosotros. Por eso que a veces la gente que no entiende, que no conoce al Señor, dice, pero ¿cómo estos canutos? Dice la gente. Con lluvia, con sol, con frío, allá están, claro. Nada nos puede separar. Porque hay una bendición mayor que cualquier cosa. Estar en el Señor, estar con el Señor, es una honra, es un privilegio. Tercera lección: hay poder en el toque de la fe. Hay poder en el toque de la fe. Esta mujer dijo, si tan solamente tocar el borde. Eso es una metáfora, ¿cierto? Una metáfora que nos habla de que hay un poder en el toque de la fe. Versos 29 y 30, el milagro ocurre instantáneamente. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea, hay poder en el toque de la fe. Poder fluyó. Así que si en esta mañana usted ha venido con ese deseo, con ese anhelo, con esa fe y esperanza en que el Señor hará algo, Dios lo hará. El milagro ocurre instantáneamente. El flujo de sangre se detiene. Ella siente en su cuerpo que ha sido sanada. Pero lo más sorprendente es que Jesús siente el poder que salió de él. El más interesado en dar un toque de su gloria es el Señor.
En una multitud que lo empujaba, él supo que un toque había sido diferente. Mucho en el otro relato de esta misma historia, en Lucas, los discípulos le dicen: Señor, ¿cómo preguntas eso? ¿Quién me tocó? Todos te tocamos, le dicen. Sí, es verdad, pero hay alguien que me tocó de manera especial y única. Y eso nos habla de que el Señor nos tiene a cada uno identificados. Así que no da lo mismo, hermanos, quien toque a Jesús. No da lo mismo quien quiera venir a los pies de Jesús y postrarse para tocarle. El Señor no nos pierde de vista. No fue la multitud, sino la fe la que extrajo el poder de Dios. El toque de Jesús no solo sanaba, sino que también era el vehículo de su poder. Como cuando Jesús sanó a esos 10 leprosos en Lucas 17. Aunque solo uno regresó a dar gracias, todos fueron sanados por la manifestación de su poder. De la misma manera, la mujer recibió una sanidad que fue tangible y real. Una evidencia física de lo que había creído en su corazón. Dios no es deudor de nadie. Como dice la Biblia, al que cree, todo le es posible. El poder de Dios, mis amados, no es una idea abstracta, es una realidad. Hoy, al igual que en la historia, hay poder en Jesús para sanar en esta mañana. Hay poder en Jesús para liberar, para consolar, para restaurar. Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El problema no es la falta del poder de Jesús. Él es todopoderoso, sino la falta de fe en nosotros. Ese es el problema. Y la pregunta retórica es: ¿creemos que Él puede sanarnos? ¿Crees que Él puede sanarte? No solo físicamente, sino emocional, mental, espiritualmente. Y por último, cuarta lección: la sanidad es privada, en el caso de esta mujer, pero la restauración y el testimonio es público. Verso 31 al 34 dice: sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Los discípulos pensaron que la pregunta de Jesús era un poco absurda, pero él insistió: no, es que salió poder de mí. Él sabía que la mujer necesitaba algo más que sanidad física, porque recuerden, no era solo la enfermedad física, sino que necesitaba restauración, volver a la vida social, que nadie la viera como una cosa inmunda que debían alejar. Por eso que la lección que vemos aquí es que la sanidad es privada, pero la restauración es pública. Esta mujer necesitaba volver a la vida social, y si no era casada, tener la oportunidad de casarse, encontrar, ¿cierto?, allí a su idóneo. Como hay alguien aquí que encontró a su idóneo, todos la miran, sí, ella es. Él sabía que la mujer necesitaba algo más que sanidad física. Necesitaba restauración social, restauración espiritual. Su testimonio público ante Jesús la liberó de la vergüenza, la liberó del estigma, hermano, declarándola sana y además declarándola hija. No solo le dijo: estás sana, sino que le dijo: hija.
le da un estatus, hermano, porque recuerden que Jesús es Dios. Por eso es que siempre yo digo, el Evangelio es el único que nos devuelve la dignidad de hijos. Porque en el huerto del Edén, a través del pecado de Adán y Eva, perdimos esa dignidad, por eso fueron lanzados fuera del huerto. Pero Cristo, ¿qué es lo que nos hace? Nos devuelve la dignidad de hijos, como la historia del hijo pródigo. Esto nos recuerda otra historia de otra mujer que también vivía en el estigma, en el rechazo. Aquella mujer samaritana que estaba allí en el pozo, en Juan capítulo 4, verso 28 al 30. Esta mujer samaritana tuvo un encuentro privado con Jesús. Jesús le dice, dame agua. La mujer le dice, bueno, y hay un diálogo allí desde lo natural a lo espiritual. Al final, esta mujer samaritana de Juan capítulo 4, esta mujer tuvo un encuentro personal con Jesús. Y esta mujer vivía en el rechazo porque 7 maridos has tenido y el que estás ahora con él tampoco es tu marido, le dice Jesús. Wow, sí, tiene razón, Señor. Y sabe que fue a buscar agua porque era labor de las mujeres en la cultura. Las mujeres iban a buscar agua. Pero 5 maridos has tenido. Ya, ok, yo le puse más, como buen chileno le puse más. Sabe que fue a buscar agua en el horario de más calor, donde nadie iba, porque vivía en el rechazo. Pero Jesús intencionalmente pasa por Samaria. Sabe que los judíos, para no contaminarse, porque los samaritanos eran inmundos también, si tenían que ir al otro lado de la ciudad, preferían darse la vuelta y no pasar por Samaria. En cambio Jesús envió a los discípulos al otro lado, pero Jesús intencionalmente va donde esta mujer. Y cuando tiene esta mujer este encuentro personal con el Señor, ella se devuelve a su aldea, la misma comunidad que la rechazaba, para testificar sobre lo que él había hecho en su vida. Su testimonio fue la clave para que muchos otros creyeran en Jesús. Así que la sanidad que recibimos de Jesús no es solo para nosotros. Lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia, no es solo para nosotros, sino que para que usted y yo nos convirtamos en un testimonio público de lo que Dios es capaz de hacer, de lo que Él hace en nuestras vidas, para poder restaurarnos aún en nuestra comunidad y para inspirar a otros a buscar al Señor. Así que el plan de Dios para nosotros va más allá de un milagro personal. Él desea restaurarnos por completo, librarnos del pasado y darnos una nueva vida con una nueva identidad en Él. Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Así que, mis amados, esta mujer nos enseña que por muy desesperada que sea nuestra situación, Jesús está siempre al alcance de un toque de fe. Esta mujer nos recuerda que la fe es valiente, que el poder de Dios es real y que el propósito de Dios es darnos sanidad y restauración completa. Así que les pregunto en esta tarde, ¿hay un flujo de sangre en su vida? Metafóricamente hablando. ¿Hay un problema crónico que le está acechando? No, es que el médico dijo que voy a tener que conformarme de por vida. Bueno, tenemos el médico de los médicos. ¿Cuántos se acuerdan de la pastora Olguita, del pastor Claudio?
Ella por mucho tiempo, hermano, estuvo bastante mal de salud, no podía caminar, estaba con artrosis, de por vida prácticamente tenía que andar con el bastón, la muleta esa. Y de pronto nosotros nos llamaba la atención porque desde un tiempo hasta acá no la veíamos con el bastón. Ella cojeaba y todo eso. Y un día le dice a mi esposa, no, ¿sabes qué, Anita? El Señor me sanó porque no tengo nada y ahora camina lo más bien sin bastón. Sin bastón. Entonces, ¿Dios puede hacer milagros en enfermedades puntuales? Sí. ¿Dios puede hacer milagros en enfermedades crónicas? También. Si Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador. Es decir, hay un flujo de sangre en nuestra vida, un problema crónico que nos ha robado la paz, que nos ha robado la esperanza. ¿Has gastado todos tus recursos sin encontrar una solución? La multitud del mundo que puede parecer abrumadora, nuestros problemas insuperables, pero la misma fe que sanó a esta mujer está disponible para nosotros hoy. Así que en este momento les invito, amados, a que en nuestro corazón nos atrevamos a cruzar la multitud del miedo, del orgullo, de la desesperación y que vengamos a Jesús con un toque de fe. Esa fe que toca a Dios. Él sabe quiénes lo tocan, mis hermanos. Cada clamor es escuchado por el Señor. Él nos ama de manera colectiva como cuerpo, pero también nos ama individualmente, porque Él conoce toda nuestra vida. Su poder sigue disponible. Así que si hoy sientes que necesitas un toque de sanidad, de restauración o de salvación, les invito a que se ponga en pie y podamos venir ante la presencia del Señor, al altar. No para tocar un manto. Lo milagroso no era el manto, lo milagroso era Jesús. No para tocar un manto, sino para tocar el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren tocar el corazón del Señor? Aleluya. ¿Cuántos necesitan? ¿Están viviendo tal vez años en un flujo de sangre de manera metafórica? Bueno, Dios hoy día es poderoso para que su poder fluya en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hay sanidad, hay poder, hay restauración, hay vida nueva. Dios crea células y tejidos. Dios bendice, hermano, cada área de la vida del corazón. Así que les invito que vengamos al Señor aquí, adelante, por un toque de Jesús, para decirle: Señor, te necesito. Así que les invito que pase aquí adelante. Amén. Si alguien puede acompañar a la visita ahí, Milka, pasen para acá. ¿Cuántos quieren un toque de Jesús? Señor, venimos aquí a tu altar. Al igual que esta mujer, Señor, nos abrimos paso en medio de la multitud. Dejamos de lado la vergüenza, la timidez, el qué dirán, o aún los diagnósticos lapidarios que nos han dado. Los dejamos de lado y venimos delante de ti, Señor, y nos postramos delante de ti, porque creemos que tú eres todopoderoso para obrar un milagro. Aún ponemos a nuestros seres queridos que están en casa enfermos, con diagnósticos tal vez lapidarios, los ponemos delante de ti. Y ahora, Señor, oramos para que traigas vida nueva en nuestros corazones. Señor, aumentanos la fe, danos la capacidad de creer, Señor. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús por cada necesidad que traen mis hermanos. Levante un clamor usted con sus propias palabras. Dígale: Señor, necesito tal cosa. Yo no sé cuál es su necesidad. Y dígale al Señor: Señor, esta es mi necesidad. Señor, esta es mi carga. Esta es mi enfermedad. Esta es la aflicción que hay. Tal vez no es física, tal vez es emocional, espiritual. Dígale: Señor, tócame en esta mañana. Yo paso aquí adelante porque anhelo un toque de tu presencia. En el nombre de Jesús, Padre, haz milagros, trae vida, restauración, crea nuevas células y tejidos. En el nombre de Jesús, Señor amado, trae vida.
en el nombre de Jesús.